Buenas tardes. Concluiremos ahora este grupo de videos que tenían la intención de mostrar varios elementos que aportaron a la caída de la República Romana. ¿Ya? Hemos hablado, por ejemplo, de la noción de la guerra civil, hemos hablado de la noción de los hombres poderosos, ¿ya? Y ahora vamos a hablar sobre el problema de esos hombres poderosos, y es su carácter absolutamente apasionado. ¿Ya? Vean que son varias hipótesis, ¿ya? Obviamente las tres se pueden relacionar, aunque usted puede elegir la que a usted más le guste. El contexto es el siguiente. A eso de los años, en la década de los años 60 del siglo I antes de Cristo, se presentaron al consulado pues un montón de personas, entre ellos Marco Tulio Cicerón. Mucho cuidado, Cicerón es un individuo que nació en un pueblito a las afueras de Roma, es decir, no era estrictamente romano, ¿ya? No era romano de nacimiento, era romano por ciudadanía, evidentemente, pero no era romano de nacimiento. Y por supuesto los de la capital pues lo despreciaron siempre. Los senadores de diparados de alta alcurnia pues obviamente siempre lo despreciaron. Sin embargo, entre sus oponentes estaba un individuo llamado Lucio Sergio Catilina, de origen patricio, de muy buena familia, como dicen aquí en Colombia, gente de bien. Bueno, el problema es que esta gente de bien utilizaba sus recursos como si no hubiera un mañana. Y Catilina en particular era un individuo con muchas deudas, muchísimas deudas. Al parecer, el Senado, y en ese sentido el pueblo, al parecer el Senado prefirió darle el apoyo a un nuevo rico como Cicerón, a un medio aparecido, venido de las afueras, como Cicerón, que no tenía realmente nada a su favor, pero tampoco tenía nada en su contra, en vez de apoyar a un individuo como Lucio Sergio Catilina, que tenía demasiadas deudas. ¿Ya? Digamos que en términos financieros, Catilina era un riesgo muchísimo mayor. Bueno, el punto es que Cicerón en su consulado, al final de su consulado, se entera que este señor, Lucio Sergio Catilina, está preparando una conspiración, ya está lo que se llama una conjuración para destruir al Senado, para quemar el Senado, para quemar Roma y sobre todo para quemar los libros de deudas. Entonces se entera Cicerón que este tal Catilina quería básicamente destruir a Roma y sobre Roma dirigir sus cenizas. Cuando leemos la versión que Cicerón tiene sobre Catilina, ya la veremos más adelante, pues es bastante diabólico el tipo. Catilina es súper diabólico. Sin embargo, podemos preguntarnos si era cierto o no. Y por supuesto lo podemos dudar porque en Cicerón todo es dudable. ¿Ya? Todo lo que dice Cicerón siempre deberíamos dudar del tipo. ¿Qué pasa? Que para hacer política, antes y ahora, se necesita utilizar muchos recursos, se necesita utilizar muchísimos recursos, mucho dinero. ¿Ya? La forma en la que se votaba en Roma literalmente era era la compra de votos, así funcionaba, eso en Roma era perfectamente normal. Es decir, el patrón le pagaba a sus clientes para que sus clientes fueran a votar por él o por los candidatos que él prefería. Así, mientras más plata tuviera el patrón, el patronus, pues más clientes podía llegar a tener. Ahora, el problema era que usted le tocaba invertir un montón de dinero y si no llegaba el cargo público, pues difícilmente lo podía llegar a recuperar. Ahora, los servidores públicos en Roma no tenían salario, ¿ya? Pero podían tomar decisiones sobre la adjudicación de, digámoslo así, sobre la adjudicación de contratos. Entonces, pues era un buen negocio lanzarse a un cargo público, era bastante buen negocio. Catilina, en parte por sus problemas de juego y de alcohol, desde la versión de Cicerón, pero también por su situación de hombre político,
pues le había tocado invertir un montón de dinero y en últimas no había logrado los cargos que quería. De tal forma que el tipo tenía deudas hasta para votar, estaba colgado, el man estaba en data crédito pero hace rato, ¿ya? Y como él, probablemente había un montón de gente pobre o gente empobrecida o ricos llenos de deudas. O sea, endeudarse era supremamente fácil antes y ahora. Endeudarse era muy fácil. Y pagarle al acreedor era muy difícil antes y ahora. Es supremamente complicado. Además porque las tasas de usura eran gigantescas. No había algo así como un Banco de la República que regulara las tasas de usura. No, eso era una vaina loca. O sea, podían tener tasas de usura del 20%, cosas así, unas vainas desproporcionadas. Entonces, volverse pobre era muy fácil, ¿ya? Empobrecerse era muy fácil, endeudarse era muy fácil, y pues para individuos acostumbrados a la buena vida, pues complicadísimo porque literalmente bajaban bajaban su rango. Ojo, en Roma bajar el rango quiere decir bajar el rango en el censo. O sea, dejar de ser senador, que los ricos tradicionales dejen de ser senadores y que los pobres tradicionales adquieran rangos senatoriales. ¿Ya? Eso para el pensamiento conservador romano y para el pensamiento ciceroniano, eso es supremamente complicado, pues porque según ellos se pierden los valores, entre comillas. Pero bueno, el punto es que tenemos a Catilina y un montón de otros que probablemente estuvieran en esa situación de empobrecimiento por deudas. Así que al parecer se le ocurrió a este tipo la maravillosa idea de hacer una especie de golpe de estado siguiendo un modelo conocido, porque eso ya lo hemos visto en algún lado. Si vieron el video anterior sabrán de quién estoy hablando, pues de Lucio Cornelio Sila, unos 30 años antes, ¿ya? Que en efecto dijo, pues yo entro con mis ejércitos y hago lo que se me dé la regalada gana. Pues al parecer Catilina, que fue partidario de Sila, al parecer a él se le ocurrió hacer lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que Cicerón, que era cónsul en ese momento, pues se dio cuenta, ¿ya? Se dio cuenta y con algunas evidencias, lo acusó ante el Senado, ¿ya? Esas acusaciones tenemos registro de ellas en 3 muy buenos discursos de Cicerón que se llaman las Catilinarias. Hay 3 discursos que se dieron ante el Senado. Por supuesto, no tal cual como fueron dadas ante el Senado, retocadas y qué tales, pero pues tenemos esa evidencia. Ustedes en teoría tuvieron que haber leído una de ellas. Bueno, Macari en el siglo XIX hace esta representación pictórica. Obviamente tiene todos los errores históricos que ustedes se puedan llegar a imaginar. Pues, en primer lugar, el Senado romano no tenía sillas de madera, ni estaba así adornado, ni nada por el estilo. Eso se parece más a un parlamento inglés. Pues, evidentemente el Senado no era así de bonito, ¿ya? Además, vea, Cicerón lo muestran como un anciano, y pues Cicerón en la época habría tenido que unos 35 años más o menos. O sea, era como de mi edad el tipo. Pana, era como de mi edad y ya era cónsul. Estoy desperdiciando mi vida haciendo videos. En fin. Y el resto de senadores, ya ahí sentados viendo un poquito hacia el infinito. Ahora, ¿qué sí es muy llamativo del cuadro de Macari? Y es cómo Macari ha mostrado la situación del discurso de Cicerón. En teoría Cicerón convocó al Senado ya en el templo de Júpiter Stator, o sea, el templo de Júpiter que mantiene la unidad del Estado, para hacer una acusación contra un senador. Entonces llegaron todos los senadores. Y cuando llegó este señor, Lucio Sergio Catilini, se sentó, apenas Cicerón lo vio, empezó a improvisar un discurso. Y empezó a improvisarlo y fue un discurso tan fuerte que el resto de senadores inmediatamente se abrieron y lo dejaron solo. El cuadro representa muy bien esa ficción. Ya, y es bastante interesante. Es como decir, yo no quiero que me asocien con ese tipo. Ya están hablando tan mal de ese tipo. Es decir, Cicerón le está haciendo tan mala fama que ningún otro de los senadores quiere ser asociado con él.
aunque es probable que dentro de los senadores Catilina tuviera aliados, lo más probable. Pero a nivel público, en una sociedad en la cual la fama es esencial, es decir, lo que digan de ti es esencial, pues no quieren ser asociados con él. Veamos pues algunos apartes del discurso de Cicerón, y vamos a hacer algunos señalamientos. Les recomiendo que lo lean atendiendo a estas claves de lectura. ¿Hasta cuándo ya, Catilina, seguirás abusando de nuestra paciencia? ¿Por cuánto tiempo aún estará burlándosenos esa locura tuya? ¿Hasta qué límite llegará en su jactancia tu desenfrenada audacia? ¿Es que no te han impresionado nada, ni la guardia nocturna del Palatino, ni las patrullas vigilantes de la ciudad, ni el temor del pueblo, ni la afluencia de todos los buenos ciudadanos, ni este bien defendido lugar donde se reúne el Senado, ni las miradas expresivas de los presentes? ¿No te das cuenta que tus maquinaciones están descubiertas? ¿No adviertes que tu conjuración, controlada ya por el conocimiento de todos estos, no tiene salida? ¿Quién de nosotros te crees tú que ignora qué hiciste anoche y qué antenoche? ¿Dónde estuviste? ¿A quiénes reuniste? ¿Y qué determinaciones tomaste? Bueno, yo creo que con ese inicio todo el resto de senadores se le abrieron al pobre tipo. Porque vean que Cicerón empieza, de hecho es una frase muy famosa y se ha utilizado a lo largo de toda la historia. ¿Hasta cuándo ya seguirás abusando de nuestra paciencia? Se lo podríamos uno decir a todos estos gobiernos nuestros. ¿Hasta cuándo ya seguirán abusando de nuestra paciencia? El problema es que al pueblo se le acaba la paciencia y no hace nada. Pero bueno, con esa introducción que solo de preguntas retóricas, ya Cicerón está intentando hacer una caracterización de su oponente. Vean esto. ¿Por cuánto tiempo no estará burlándosenos esa locura tuya? Es decir, usted es un loco. Además es un imprudente. Audax en latín quiere decir alguien que pasa los límites sin importarle. No te ha impresionado nada, ni la guardia, ni las patrullas, ni el temor, ni los ciudadanos. Es decir, no respetas lo más sagrado, ¿ya? No te das cuenta de que tus maquinaciones están descubiertas. Es decir, además de loco, de desenfrenado, de ilimitado, bobo, ¿ya? Además, ciego. Además, actúa por la noche, cuando la gente decente hace las cosas de frente y de día, ya no en la noche. Ven que a veces el Congreso aprueba leyes por allá como a la 1 de la mañana. Bueno, sospechen de eso. Solamente la caracterización del inicio de la primera catilinaria, Cicerón ya está dando unos apuntes sobre lo que va a decir. Y no lo va a acusar de algo explícitamente, sino que va a decir: creemos que ya sabemos lo que vas a hacer porque tú eres un desenfrenado. Veamos el siguiente pasaje. ¿Qué tiempos, qué costumbres? El Senado conoce todo eso y el cónsul lo está viendo. Sin embargo, este individuo vive, que si vive, mucho más. Incluso se persona en el Senado, participa en un consejo de interés público, señala y destina la muerte con sus propios ojos a cada uno de nosotros. Pero a nosotros, todos unos hombres, con resguardarnos de las locas acometidas de ese sujeto, nos parece que hacemos bastante en pro de la República. Convenía desde hace ya tiempo, Catilina, que, por mandato del cónsul, te condujeran a la muerte y que se hiciera recaer sobre ti esa desgracia que tú ya hace días estás maquinando contra todos nosotros. Veamos de nuevo. ¿Qué tiempos, qué costumbres? O tempora o mores. Esa es otra frase famosa que ha trascendido los siglos. Sigue diciendo: el tipo es un loco, el tipo es un desvergonzado, tiene una maquinación, nos quiere matar a todos, así nos quiere destruir a todos. No, pero nosotros sí somos unos hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que él no lo es, que él es un afeminado, un apasionado, un endeble, un lloriquetas, en fin, todas las caracterizaciones peyorativas que se asocian a la figura femenina. Recuerden que estamos en una cultura altamente misógina. Ya, un loco, y locura, se mantiene caracterizando a su enemigo como un individuo descontrolado, como un individuo que no es capaz de controlar sus pasiones, y que eso es lo que lo lleva a intentar destruir al Senado, ¿ya? Pero él, que es el cónsul,
o sea, Cicerón, que es el cónsul, él ya lo vio. Él ya lo vio y ya dijo, te pillé, piro, ¿ya? Y como ya te pillé, entonces no vas a poder hacer tu maquinación. ¿Qué pasa, Catilina? ¿Dudas en llevar a cabo, porque te lo ordeno yo, cuanto ya por tu propia iniciativa te dispones a hacer? El cónsul manda al enemigo que salga de la ciudad. Me preguntas que si el destierro, no te lo ordeno, pero si pides mi opinión, ese es mi consejo. Pues vean esta parte. ¿Qué hay, Catilina, que pueda ya resultarte deleitoso en esta ciudad, en la que no encuentras nadie fuera de los hombres corrompidos de esa conjuración? Nadie que no te tema, nadie que no te aborrezca. ¿Qué marca de infamia doméstica no aparece grabada ya en tu vida? ¿Qué tipo de deshonra relativa a los asuntos privados no está ligado a tu fama? ¿De qué liviandad se mantuvieron alejados jamás tus ojos? ¿De qué delitos tus manos? ¿De qué ignominia todo tu cuerpo entero? ¿A qué jovenzuelo, después de haberlo atrapado en tus redes con los halagos de la corrupción, no le pusiste tú en la mano el puñal de la osadía o el fuego de la concupiscencia? Pana, no le mentó la madre, porque Cicerón es un maestro. Pero si a uno llegan y le dicen eso en la cara, parce, uno aburre, uno queda aburrido. O sea, no hay de otra. Vea que Cicerón aquí básicamente le está diciendo, usted es lo peor, usted es un ser corrupto, en sus asuntos privados usted es la cosa más asquerosa e inmunda que hay. Usted no puede ver un pobre niño por ahí porque ya lo corrompió, ya lo destruyó, sea por volverle un asesino o por otras cositas por allí. ¿Ya? Recuerden que la homosexualidad no estaba bien vista en Roma. Y vean esta frase: ¿qué tipo de deshonra relativa a los asuntos privados no está ligado ya a tu fama? Vean que toda la caracterización que hace Cicerón de su oponente es simplemente mostrar que ese individuo tiene una fama, pero despreciable. Así como dicen las abuelas, ¿eh? ¡Qué famita la que tiene! Así igualito. Todo el discurso de Cicerón está enfocado básicamente en menospreciar a su oponente. Eso técnicamente se llama una falacia ad personam. Es atacar y atacar a la persona, ya no al argumento. Pero, ¿cuál es el objetivo de Cicerón? Claramente no es refutar a Catilina, sino mostrar, evidenciar que él en efecto es un criminal, ya que él en efecto está haciendo algo incorrecto. Entonces, lo que les digo, si a uno llegan y le dicen eso en la cara, ya todo ese discurso en la cara, pues ¿qué pasa? Esto, lo dejan solo. Parce, uno se para y se va. Bueno, exactamente esas eran las intenciones de Cicerón. Que Catilina se parara y se fuera. Porque si Catilina se queda en el Senado, queda expuesto a que Cicerón siga menospreciándolo en frente suyo. Es decir, sigue perdiendo fama. Pero si se va, le da la razón a Cicerón. Entonces, ¿qué hacer? La verdad, la táctica es espectacular, la táctica es grandiosa. Bueno, Catilina pues, no soportó eso y se paró y se fue. Ahora bien, cuando se va, Cicerón dice, ven, se fue. Por lo tanto, quiere decir que va a ir a reunirse con sus cómplices. Ahora, lo dramático es que sí, Catilina fue a reunirse con sus cómplices. Y lo sabemos, más allá del testimonio de Cicerón, porque en efecto el tipo salió de la ciudad y afuera de la ciudad tenía un ejército. ¿Ya? En los dos siguientes discursos de Cicerón se declara a Catilina hostis público. Es decir, recuerden la palabra hostis, enemigo / extranjero. Todo extranjero es un enemigo. O sea, se le están quitando sus derechos de ciudadanía. Se le están quitando la posibilidad de que sea acogido por el derecho romano. Es decir, se le está quitando la posibilidad de que las instituciones lo protejan. No sé si se dieron cuenta que por aquí hay uno que está tapando la cara y aquí hay otro que también se está agarrando la cabeza, como diciendo, uy, pana, lo embarró, lo dejó muerto. Bueno, el asunto era realmente de gravedad. Cuando en los dos siguientes discursos de Cicerón se pide, ahí sí se pide que el Senado declare a Catilina hostis público. Y el Senado, en efecto, lo declara enemigo público. ¿Ya? Y a los enemigos, simple y llanamente, se les hace la guerra. Así que el otro cónsul fue el encargado de ir a hacerle la guerra a Lucio Sergio Catilina. Y de nuevo,
¿de dónde carajo se le ocurrió a este tipo la idea de quemar el Senado y de tener un ejército a las afueras? Bueno, ya se había abierto la puerta de la guerra civil. Ya era concebible que un individuo con suficientes recursos pudiera hacer lo que se le diera la gana con Roma. Eso solamente lo hace un individuo excesivamente apasionado, un individuo con demasiado descontrol, con un descontrol gigante. En griego eso se llamaría hybris, ¿ya? En latín se dice cupiditas, ¿ya? Y cupiditas, cupido, amor, todo eso, bueno, es exactamente lo mismo. Esta línea esta interpretación sostiene que los grandes hombres, los grandes criminales en este sentido, son individuos descontrolados por sus pasiones. Son individuos que se creen más grandes que la misma república. Son individuos que se creen eternos, son individuos que se creen dioses. Bueno, traigo el caso de Cicerón y Catilina justamente para mostrar eso. Y es que Cicerón, con todo y todo, estaba intentando defender la república de un individuo que se creía por encima de la república. Hay al menos un testimonio interesante que refuerza esta hipótesis, y es la de Salustio en su texto, digamos, histórico, que se llama La Conjuración de Catilina. Primero hay que aclarar que Salustio odia a Cicerón, lo detesta con todo su ser, lo hiper que te contradetesta, ¿ya? Así que un individuo de una posición ideológica opuesta a la de Cicerón normalmente tiene consideraciones radicalmente distintas, pero en el caso de Catilina la opinión de Salustio es la misma, ¿ya? Dice, el problema de Catilina es que era un hombre desbordado por sus pasiones, y en general si ustedes leen Salustio y leen Conjuración de Catilina, van a encontrar que la tesis principal de Salustio es que Roma ha decaído y seguirá decayendo, que Roma se ha corrompido, es porque se han perdido las costumbres de los antepasados. Es decir, porque los individuos ya no son moderados, porque los individuos ya no tienen un control sobre sus pasiones. Veamos lo que dice Salustio sobre Catilina. Lucio Catilina, nacido de linaje noble, poseía gran fuerza física y espiritual, pero su carácter era perverso y depravado. Desde su adolescencia resultabanle gratas las guerras intestinas, las muertes, los saqueos, la discordia civil, y en ello ejercitó su juventud. Su cuerpo soportaba la falta de comida, el frío, el insomnio por encima de lo que uno pueda creer. Espíritu audaz, taimado, versátil, fingidor y disimulador de cuanto quería, codicioso de lo ajeno, pródigo con lo propio, inflamado de pasiones. Bastante elocuencia, sabiduría escasa. Su vasto espíritu siempre anhelaba lo desmesurado, lo increíble, lo demasiado alto. Tras la dictadura de Lucio Sila, le había entrado a este hombre un deseo imperioso de conquistar el Estado, de conquistar la República, dice en el original, y no le importaban un comino los medios para conseguirlo, con tal de hacerse con el poder omnímodo, o sea, de cualquier forma. Su terrible ánimo se agitaba más de día en día por la penuria de la situación familiar y la mala conciencia de sus crímenes, cosas ambas que llevaban en aumento con las trazas que he descrito más arriba. Le estimulaban además las costumbres corruptas de la ciudad. Vean, ahí está la tesis de Salustio. Corrupti civitas mores, las costumbres corruptas de la ciudad. Lo opuesto a los mores maiorum, a las costumbres de los antepasados. O sea, Salustio sostiene que la urbe es la mata de la corrupción, que las costumbres urbanas son la mata de la corrupción. Continúo. Le estimulaban además las costumbres corruptas de la ciudad, las cuales desgarraban dos lacras pésimas y antitéticas, el derroche y la avaricia. Luxuria atque avaritia. ¿Ya? La luxuria y la avaricia. Vean que la descripción que nos da Salustio es de un individuo así bipolar, ¿ya? Un individuo absolutamente desequilibrado. Vean lo que dice, siempre anhelaba lo desmesurado, lo increíble, lo demasiado alto. Soportaba unas condiciones físicas extremas. Pues que no hay que soportar condiciones físicas extremas, o sea, eso también es desmesurado. Era audaz, ya, es decir, no le importaban los límites, no le importaban los medios, no le importaban los modos, solo los fines. Cualquier parecido con el capitalismo es
No es coincidencia, me parece a mí. Así que la caracterización que se nos hace de estos individuos que quieren hacer suya la república es de individuos descontrolados, individuos corruptos por las costumbres de la ciudad. Y es que entendamos, en el siglo I tenemos una Roma muy diferente a esa Roma del siglo III, a la Roma de los Escipiones, por ejemplo, o incluso a la Roma mítica, ¿ya? A la Roma de las monarquías míticas. No, estamos hablando de una ciudad donde hay riquezas por montones y entonces los placeres afloran por doquier. La gente se vuelve endeble en su carácter. Y como se vuelve endeble en su carácter, pues cae ante cualquier costumbre corrupta que simplemente le dé placer. Esos son individuos que ya no se sientan a pensar en el mundo político, son individuos que ya no se sientan a tener en cuenta las costumbres, que ya no son moderados, sino que van hacia donde el viento les sople y por lo tanto pasan por encima de todo, pasan por encima incluso de la república y del derecho. Bueno, esos individuos son los famosos grandes hombres. Y como nos daremos cuenta en los próximos videos, va a haber muchos, hasta que lleguemos al punto de la creación de la figura del emperador. ¿Y no es acaso el emperador un rey? Es decir, un individuo que está por encima de la república misma. Pues bien, ese es el trágico futuro de Roma, que va a decaer por las muchas hipótesis que hemos planteado y que en última se va a volver una monarquía. Bueno, les agradezco su atención, nos vemos en los próximos videos. Les recomiendo que lean estos textos y que busquen información sobre los distintos planteamientos que se han hecho a lo largo de estas conversaciones. Muchas gracias.